Bienvenido a Sombras de Vlad. Mi protector nunca duerme. Nadie en el pueblo supo exactamente cuándo comenzó todo, excepto don Eusebio. Era un anciano de manos temblorosas y mirada cansada, de esos que parecen cargar no solo años, sino secretos. Vivía solo en una casa de madera al borde del camino viejo, donde los perros no ladraban y el viento sonaba como susurros. Pero lo que nadie sabía era que don Eusebio no estaba realmente solo. Años atrás, cuando la enfermedad de su esposa lo dejó sin dinero y sin esperanza, tomó una decisión que marcaría su destino para siempre. Una noche, desesperado, caminó hasta el cruce de caminos donde, según las leyendas, uno podía encontrar aquello que no debía buscar. Encendió una vela y esperó. El aire se volvió pesado. El silencio se volvió insoportable, y entonces lo escuchó. El trote de un caballo, lento, firme, imposible de ignorar. Desde la oscuridad emergió una figura imponente, un jinete vestido de negro, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Sus botas brillaban como si nunca hubieran tocado el polvo, y su caballo parecía hecho de sombra. «Sé lo que necesitas», dijo la voz profunda, ajena a este mundo. Don Eusebio no dudó. Hizo el trato. Dinero a cambio de una deuda que sería cobrada, tarde o temprano. Y durante años vivió tranquilo. Pagó medicinas, enterró a su esposa con dignidad y sobrevivió más de lo que cualquier médico hubiera imaginado. Pero las deudas no desaparecen, se acumulan y un día vienen a cobrarse. Esa noche, el viento soplaba más fuerte de lo normal. Don Eusebio estaba sentado frente a su mesa cuando escuchó golpes en la puerta. 3. Secos, pesados. Sabía quiénes eran. Al abrir, encontró a 3 hombres. No eran del pueblo. Sus rostros eran duros, sus ojos vacíos y sus sonrisas incorrectas. «Venimos por lo que debes», dijo uno. Don Eusebio sintió que el corazón se le detenía. Aún no es tiempo», murmuró. El tiempo se acabó. Entraron sin permiso. El aire se volvió frío. Las sombras parecían moverse en las paredes. Uno de ellos sacó una cuerda, otro un cuchillo. El trato se paga con lo que sea necesario. Don Eusebio cayó de rodillas. «No estoy listo, por favor». Y entonces el caballo volvió a escucharse, pero esta vez no venía de lejos, venía justo afuera. Los hombres se detuvieron. El silencio se rompió con un relincho que no sonaba natural. Sonaba profundo, como si viniera del mismo infierno. La puerta se abrió sola, y ahí estaba él, el charro negro, más alto de lo que don Eusebio recordaba, más oscuro, más presente. El aire se volvió insoportable. Los hombres retrocedieron. «Este hombre es mío», dijo el charro, sin levantar la voz. Uno de los cobradores rió nervioso. «Las deudas se pagan, no nos importa quién». No terminó la frase. El caballo dio un paso. El suelo crujió, y entonces el charro levantó ligeramente la cabeza, lo suficiente para que sus ojos se vieran. No eran ojos humanos, eran fuego. Los 3 hombres gritaron. Intentaron correr, pero las sombras los atraparon. El sonido de cascos llenó la casa, aunque el caballo no se movía. Las paredes parecían doblarse. La oscuridad se cerraba sobre ellos. Uno por uno, desaparecieron. No hubo sangre, no hubo cuerpos, solo silencio. Don Eusebio seguía en el suelo, temblando. El charro se acercó lentamente. Cada paso resonaba como un juicio. «Te protegí», dijo. Sí», susurró el anciano, «porque el pacto sigue vigente». Don Eusebio levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. «¿Hasta cuándo?» El charro inclinó la cabeza ligeramente. «Hasta que deje de latir tu corazón, o hasta que yo decida cobrar». El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y hoy? El charro se dio la vuelta, caminando hacia la puerta. Hoy, aún no.
Se detuvo un segundo antes de desaparecer en la oscuridad. Pero recuerda algo, viejo. El viento se coló en la casa, apagando la vela. Mi protector nunca duerme. Desde esa noche nadie volvió a ver a esos hombres, pero los vecinos empezaron a notar algo extraño. Cada madrugada, a la misma hora, se escuchaba un caballo, dando vueltas alrededor de la casa de don Eusebio, como vigilando, como esperando, porque algunas deudas no se olvidan y algunos protectores no vienen a salvarte, vienen a asegurarse de que no escapes. La madrugada siguiente fue distinta a todas las demás. Don Eusebio no durmió. Permaneció sentado junto a la ventana, mirando la oscuridad como si en cualquier momento fuera a tomar forma. Y lo hizo. A la misma hora exacta, el sonido del caballo volvió. Más cercano, más lento, más consciente. Ya no era un simple rondar, era una vigilancia constante, un recordatorio de que no estaba solo y de que nunca volvería a estarlo. El anciano entendió algo terrible esa noche. El charro no solo lo protegía, lo estaba cuidando como se cuida algo que ya te pertenece. Los días comenzaron a volverse pesados, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Don Eusebio dejó de salir. Las pocas personas que lo visitaban decían que su casa estaba más fría de lo normal, incluso bajo el sol, y en las noches nadie se acercaba. Los perros lloraban, las gallinas no ponían huevos, y los caballos del pueblo se inquietaban mirando hacia su casa. Algo había cambiado, algo que no debía permanecer en este mundo. Ya había echado raíces. Una tarde, el anciano intentó rezar. Se arrodilló frente a un viejo crucifijo, con manos temblorosas y voz quebrada. Suplicó perdón, suplicó liberación, suplicó terminar con el pacto. Pero mientras rezaba, la vela frente a él comenzó a parpadear. La llama se alargó y luego se dobló, como si alguien invisible soplara desde el otro lado. Entonces lo entendió. No había oído respuesta, porque ya no tenía derecho a una. Esa misma noche decidió escapar. Empacó lo poco que tenía, ropa vieja, una fotografía de su esposa y un rosario gastado por los años. Esperó hasta que todo estuvo en silencio, hasta que creyó que incluso el caballo había desaparecido, y entonces salió. Caminó rápido, como pudo. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero el miedo le daba fuerzas. No miró atrás, no se detuvo, solo caminó, hasta que el camino dejó de existir, y fue ahí, donde lo vio, el cruce, el mismo lugar donde todo había comenzado. El anciano sintió que el alma se le salía del cuerpo. No importaba cuánto hubiera caminado, había regresado exactamente al mismo punto, como si el mundo se hubiera doblado sobre sí mismo, como si nunca hubiera salido realmente. Y entonces el sonido volvió, pero esta vez no era un rodeo, era una llegada. El charro negro apareció frente a él, bloqueando el camino. Su caballo resoplaba humo oscuro, sus ojos ardían más intensamente que nunca. No dijo nada al principio, solo lo miró, y en ese silencio, don Eusebio entendió todo lo que no necesitaba palabras. No se puede huir de lo que ya te posee. Intentaste escapar, dijo finalmente la voz, profunda, pesada. Don Eusebio cayó de rodillas. Perdóname, ten piedad, ya no quiero esto. El charro descendió lentamente de su caballo. Sus botas tocaron el suelo con un sonido seco, definitivo. Se acercó al anciano y por primera vez extendió su mano. Pero no era ayuda, era cobro. El tiempo terminó. El viento comenzó a girar alrededor de ellos. Las sombras se alargaron, como dedos que querían atrapar la luz. Don Eusebio gritó, pero su voz ya no pertenecía del todo a este mundo. Sintió frío, un frío que no venía del aire, sino desde dentro de sus huesos. Y entonces todo se volvió negro. A la mañana siguiente, el pueblo encontró la casa vacía.
la puerta abierta, la mesa intacta, pero don Eusebio nunca apareció. Solo encontraron algo extraño en el suelo, frente a la entrada, marcas de cascos, dando vueltas en círculo, como siempre. Pero esta vez no eran solo alrededor de la casa. Entraban y no salían. Desde entonces, hay quienes aseguran que en las noches más oscuras se puede ver una figura montando junto al charro negro. Un anciano, encorvado, con la mirada perdida, siguiendo cada orden en silencio, porque el protector nunca duerme. Pero cuando cobra, ya no protege. Ahora te lleva con él. Desde aquella noche en que desapareció, el pueblo comenzó a cambiar de formas que nadie podía explicar. No fue inmediato, ni evidente al principio, pero poco a poco, algo invisible empezó a sentirse en el aire. Las noches se volvieron más largas, más pesadas, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Los ancianos dejaban de sentarse afuera de sus casas. Los niños ya no jugaban después del atardecer, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos pensaban en lo mismo. Don Eusebio no se había ido solo. Algo se lo había llevado. Algo que ahora rondaba libre. Los primeros en notarlo fueron los animales. Las vacas dejaban de comer sin razón aparente, mirando fijamente hacia el camino viejo como si observaran algo que los humanos no podían ver. Los perros lloraban por las noches, escondiéndose debajo de las camas, temblando como si recordaran un terror antiguo. Incluso los gallos dejaron de cantar al amanecer durante varios días, como si el sol ya no significara seguridad. Era como si la naturaleza entera reconociera que algo oscuro había cruzado un límite y no pensaba regresar. Una madrugada, un joven del pueblo, incrédulo de las historias, decidió investigar por su cuenta. Armado con una linterna y valor prestado, caminó hacia la casa de don Eusebio. Al llegar encontró la puerta abierta, tal como la habían dejado. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. En el suelo, marcadas con profundidad, estaban las huellas de cascos. No eran normales, no eran de un caballo cualquiera, eran demasiado profundas, como si quien las dejara no perteneciera completamente a este mundo. El joven decidió seguirlas. Cada paso lo alejaba más del pueblo y más de la cordura. Las huellas no iban en línea recta, daban vueltas, círculos, espirales imposibles, como si el caballo caminara en patrones que no tenían sentido humano. Y entonces lo escuchó, un resoplido, cerca, demasiado cerca. Apagó la linterna por instinto, pero eso no lo ocultó, porque hay cosas que no necesitan ver para encontrarte. Al día siguiente, el joven tampoco apareció. El miedo dejó de ser rumor y se convirtió en certeza. Las historias comenzaron a salir a la luz. Viejos secretos que habían sido enterrados durante generaciones empezaron a repetirse en voz baja. No era la primera vez que el charro negro hacía un pacto. No era la primera vez que alguien desaparecía. Pero sí era la primera vez que parecía quedarse. Como si esta vez el trato hubiera sido más profundo, más oscuro, más permanente. Una anciana del pueblo, la más vieja de todas, aseguró haberlo visto. Dijo que, en medio de la noche, escuchó los cascos detenerse frente a su ventana. No se atrevió a mirar, hasta que sintió una presencia dentro de su casa. Cuando levantó la vista, lo vio. El charro, de pie, observándola. Pero no estaba solo. Detrás de él había otra figura, encorvada, silenciosa, obediente. Era don Eusebio, pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida como la ceniza, y su postura no era de un hombre vivo, era de algo que había sido reclamado. Con el paso de los días, más personas comenzaron a reportar lo mismo. Dos figuras, dos sombras, dos presencias que aparecían y desaparecían en los límites del pueblo, siempre en silencio, siempre observando, siempre esperando.
y cada vez que alguien intentaba hablar de ello en voz alta, el viento soplaba con fuerza, apagando velas, cerrando puertas, como si algo no quisiera ser nombrado. El sacerdote del pueblo intentó intervenir, bendijo la casa, rezó durante noches enteras, caminó hasta el cruce de caminos con una cruz en la mano y fe en el pecho, pero al llegar, el aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar, y cuando comenzó a rezar, el sonido de un caballo lo interrumpió. No terminó la oración, no pudo, porque entendió que aquello no era algo que pudiera expulsar, era algo que había sido invitado, y los pactos no se rompen con rezos. Con el tiempo, la casa de don Eusebio se convirtió en un lugar prohibido. Nadie se acercaba, nadie hablaba de ella, pero aún así, seguía ocurriendo. Cada madrugada, a la misma hora, los cascos rodeaban la casa, y a veces, solo a veces, se escuchaba una segunda pisada, más lenta, más arrastrada, como si alguien estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Los años pasaron, pero la historia no murió, porque algunas historias no terminan, se quedan, se repiten, se heredan. Un niño del pueblo, años después, encontró algo enterrado cerca del camino viejo. Era un rosario, viejo, gastado, y al sostenerlo, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. Esa noche, soñó con un anciano que lo miraba sin hablar, y detrás de él, un hombre de negro, inmóvil, esperando. Al despertar, el rosario ya no estaba en su mano, pero las huellas, sí, marcadas en el suelo de su cuarto. Esa fue la última vez que alguien dudó de la historia, porque el protector nunca duerme, y aunque pasen los años, aunque cambien las generaciones, aunque el mundo olvide, él sigue ahí, vigilando, esperando, porque cuando haces un pacto, no solo entregas tu alma, entregas tu destino, y a veces también te conviertes en parte de la deuda, porque ahora, en las noches más oscuras, no solo se escucha un caballo, se escuchan dos, y uno de ellos ya no tiene jinete, porque el segundo camina,